Y hoy vamos a hablar precisamente de que hemos sido creados para cambiar el mundo. Y esto solo es posible si damos lo mejor de nosotros. De hecho, el título de esta predicación es Te daré lo mejor. Cambiar el mundo solo es posible por medio del amor de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amar, hermanos, es para valientes. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amar en general es para valientes. Y el concepto de amor es algo que tiene que ser redescubierto para vivirlo en su plenitud. Porque el verdadero amor es un amor que se da de forma desinteresada, incondicionadamente y no espera nada a cambio. Dice 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. Y si hablamos de amar a Dios, ya estamos a otro nivel. Porque verdaderamente hoy en día amar a Dios es para los atrevidos. ¿Te atreves a amar a Dios? Amar a Dios es para los atrevidos, los que no miran a lo que piensan los demás, sino que toman la decisión de creer en Jesús en todo tipo de situación. Quien ama a Dios confía en medio de cualquier circunstancia. No tiene miedo a hablar de Cristo a las personas. No tiene miedo a decir en quién cree, en decir la verdad de las Escrituras. Una verdad que se ha convertido en principios en sus vidas. Por eso no tiene problema en compartirlo. Gálatas 1:10 nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo que si todavía no agradara a los hombres, si todavía no quisiera agradar a Dios, sería siervo de los hombres. Si estoy intentando agradar a las personas con mi vida, con mis hechos, con mis palabras, soy esclavo de las personas. Soy esclavo de la opinión de los demás. Y no soy siervo y sierva de Dios. Y si luego hablamos de obedecer a Dios, eso ya es otro mundo. Obedecer a Dios es solo para los discípulos de Jesús. Y los discípulos, ¿un discípulo quién es? Un seguidor, uno que sigue a su maestro, ¿verdad? Es el discípulo de un maestro que le enseña ciertas cosas. Y quiero aprender de ese maestro, porque quiero ser como él. ¿Por qué? Porque hay simples oidores de la palabra. Y una persona que es un simple oidor de la palabra no es un discípulo de Jesús. Puede ser un espectador o alguien que le gusta escuchar, inclusive le sigue, pero de lejos. Sigue a Jesús, pero de lejos, sin involucrarse su vida a tal punto como para llegar a obedecer a los mandatos de su maestro, a hacer lo que le pide en cada momento. Por eso Santiago advierte y nos dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si escuchamos de la palabra, pero no hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Servir a Dios es para unos pocos. Y no porque sean pocos especiales, sino porque son los que están dispuestos. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a qué, Eloide. Quien sirve a Dios, ¿por qué le sirve? ¿A qué está dispuesto? Está dispuesto a darle lo mejor a Jesús. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque muchos son llamados, dijo Jesús en Mateo 22:14, y pocos son escogidos. Mateo 9:37, a la verdad
La mies es mucha, mas los obreros pocos. Y Jesús eso lo dijo después de recorrer las ciudades y las aldeas. Vio tanta necesidad. Jesús vio tanta necesidad en las calles a su alrededor que terminó diciendo: hay tanto que hacer, que son tan pocos los obreros dispuestos en comparación con la necesidad. Así que no nos queda otra cosa que rogar al Padre que nos ayude y que multiplique los soldados, que multiplique los obreros, que multiplique los discípulos, que multiplique los trabajadores, que multipliquen sus hijos en este mundo para alcanzar a la necesidad espiritual que nos rodea. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así que vamos a mirar una historia en esta mañana primeramente, que encontramos en Lucas en el capítulo 7 del versículo 36 al 50. Y cuando lo vais a leer vais a decir: ¿qué tiene que ver esto con un culto de misiones? Bueno, luego lo veremos. Lucas 7, 36, 50. ¿Quién lo tiene? Vamos a leer la historia. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Un fariseo le pide a Jesús que coma con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo era? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, te voy a decir una cosa. Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y dime tú, ¿cuál de ellos lo amará más? Y respondiendo Simón le dijo: bueno, yo pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer, Simón? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste beso, mas esta, después de que entré, no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho a Dios. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, te puedes ir en paz. Este representa la vida de muchísimas personas y ha sido la mía y la tuya. Hemos leído que este hombre, un fariseo llamado Simón, le rogó a Jesús que entrara en su casa, que comiese con él. Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo y él va. Jesús acepta la invitación, pero el recibimiento no fue el más oportuno. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa a muchas personas. Muchos dicen creer en Jesús. Quieren verle, quieren tocarle, quieren escucharle, quieren experimentar. Yo también quiero tener una oportunidad como tú de conocer a Dios. Yo también quiero tener una oportunidad como tú. Inclusive le quieren escuchar, pero sin nunca llegar a conocer de verdad a Jesús.
Porque a Jesús, para conocerle, hay que reconocerle como Dios. Y no todo el mundo está dispuesto a aceptar la deidad de Cristo, porque la deidad de Cristo nos confronta. Su santidad nos confronta con nuestro yo pecador. La deidad de Cristo nos confronta y nos hace ver que somos simples criaturas pecadoras ante un Dios santo que lo que tiene que hacer es cambiar nuestra condición espiritual perdonando nuestros pecados. Y Jesús fue a casa de ese fariseo y sabía que se iba a encontrar también con esa pecadora. Y se dejó tocar por esa pecadora y entró en casa de un religioso. Porque Jesús se acerca a las personas. Se acerca a todo tipo de persona. Porque su deseo es que todos sean salvos. Y que nadie se pierda. ¿Estáis conmigo o estáis dormidos? Y tú y yo, amigos, ¿nos acercamos a todo tipo de persona? ¿O solo miramos a los mejores, a los más dignos del Evangelio? ¿O juzgamos cuando miramos a la gente? Hermanos, en esta mañana, si hay alguien aquí que ha experimentado el amor de Dios en su vida, estoy segura de que con más facilidad se lo ofrecerá a otros. Porque quien mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y si tú y yo hemos sido perdonados por Jesús, lo mejor que podamos hacer es amar a otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Amén. Dice que entrado en la casa, versículo 36 del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. ¿Sabéis qué significa esto? Eso indica que a Jesús no se le proporcionó un lugar preeminente en la mesa, ni se le dijo dónde se tenía que sentar. Tenía que encontrar él su propio asiento y esto era un insulto. Además, más tarde Jesús le reprocha a Simón, el amo de la casa, que no le había dado agua, que no le había besado, que no se había podido lavar los pies ni ungir la cabeza. Está muy claro que este hombre fariseo religioso conocía la palabra en su mente. Pero en su corazón, en su vida diaria, en su propia casa, con sus actitudes reales, no honró a Jesús. Porque no le dio la importancia que tenía. No le dio su lugar. El lugar que le corresponde a Cristo. Le dejó entrar, pero no le dio el lugar que le correspondía. ¿Y no lo hacemos tú y yo también muchas veces en nuestras vidas? Buscamos a Dios, pero no le dejamos reinar en nuestra vida, ser nuestro rey, darle ese lugar de preeminencia. Pero resulta que una mujer, una simple mujer sin nombre, solo sabemos que era una sinvergüenza, porque así la llamaron, una gran pecadora. Y los gran pecadores son unos desgraciados. Una gran pecadora que con sencillez de corazón se acercó a Jesús. Muy probablemente era de la ciudad de Naín, porque vemos en todo el capítulo de dónde salía Jesús. O sea que es muy probable que esta mujer había presenciado el milagro de resucitar al joven, al hijo de la viuda de Naín. Y quizás escuchó las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos y vio los milagros de Jesús y escuchó sus palabras. Y sí, las palabras de Jesús encontraron un lugar en el corazón de esa mujer. Entonces ya se hizo espacio para poder llegar a tocar a Jesús y se presentó con un frasco de alabastro con perfume, que era algo muy costoso. No sabemos cómo se lo ganó, pero era algo muy costoso. Sin embargo, su riqueza no satisfacían su hambre, ni le quitaban la sed en su corazón. Porque, hermanos, podemos tenerlo todo en esta vida, pero si Cristo no ocupa su lugar en nuestro corazón, nos convertimos en las personas más miserables, más vacías, más insatisfechas. Y peor aún,
si hemos conocido a Dios y hemos retrocedido en nuestro caminar. Si hemos escuchado de Dios, hemos experimentado de Él y nos hemos enfriado, nos hemos alejado. Mejor sería no haberle conocido que haberle conocido y darle la espalda otra vez. Pero hoy, ese mismo Jesús que ha ofrecido amor y perdón tanto al religioso como a sus discípulos, como a esa mujer pecadora, está aquí para ofrecer su amor y su perdón a todos nosotros, amén, a todos nosotros. Y nos invita a ofrecer ese amor y ese perdón a todos aquellos que nos rodean, que van a nuestro alrededor caminando en su propia vida con vacío, con hambre, con sed, con insatisfacción, sin propósito, con la culpa y el peso del pecado en sus vidas. Esa mujer le ofreció a Jesús lo mejor que tenía, porque entendió que Jesús merecía lo mejor de su vida. Y nos quedamos con esto, porque ella entendió que cualquier cosa y cualquier persona comparada con la persona de Cristo, con el amor de Cristo, con la obra de Cristo en nuestra vida, no tiene valor, no hay comparación. De hecho, estando detrás de Él, yo llamé a este punto el perfume de la pecadora. Vaya contraste. Porque dice del versículo 38 que estando detrás de Él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús. Y esto simboliza el arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 7:10? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese llanto de esa mujer, ese llanto era de dolor y de gozo al mismo tiempo. Dolor por sus pecados, pero gozo porque ella sabía que tenía delante la única persona que podía perdonar sus pecados, y esa persona era Jesús. Ese tipo de tristeza que tenemos cuando hay pecado, cuando sabemos que hay algo que tiene que ser quitado en nuestra vida que nos impide servirle, predicar, evangelizar, que nos hace sentir indignos, incapaces. Ese llanto, esa tristeza que tenemos que nos quiere llevar al arrepentimiento, es una tristeza que nos acerca a Dios. Y es buena, porque nos hace consciente de nuestra condición, de nuestro estado espiritual. Pero solo aquellos que están dispuestos a darle lo mejor a Dios recibirán lo mejor de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mejor, hermanos, es el perdón de los pecados. Lo mejor que puedas recibir de Dios es la salvación de tu alma. Lo mejor que puedas recibir de Dios es la restauración de tu vida, de tu alma. Es la paz, es la esperanza, es el propósito, es la vida eterna. No se trata de haber hecho más pecados que otros para ser perdonados más o menos. Se trata de reconocer que cualquier pecado que tengamos, la única persona que pueda perdonarlo es Jesús. Y necesitamos quitarnos de todo esto, y que las personas en nuestro alrededor también. El perfume, escúchame bien, el perfume que Jesús recibió fue el olor que emanaba esa mujer. Y ese olor no era su pecado, sino su arrepentimiento, que la llevó a la pura adoración. Esa mujer le dio lo mejor que tenía a Jesús, porque Jesús se merece lo mejor que tú tengas en tu vida, puesto que Él lo ha entregado todo por ti. Amén. Ahora hay otra historia que me gustaría ver con vosotros, que es muy parecida a esta, pero no es la misma. Y la encontramos en Mateo capítulo 26. Mateo 26.
desde el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, otro Simón, es que Simón era un nombre muy común, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio, por favor? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, inclusive lo habríamos podido usar para los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y otra traducción dice algo hermoso: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo, escúchame bien, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer en memoria de ella. Nos encontramos en casa de un tal Simón el leproso. No nos dice, no nos da mucho detalle la palabra acerca de este hombre, pero entendemos que era un hombre por su apodo que había sido leproso. Seguramente fue sanado por Jesús en una de sus campañas evangelísticas. Porque si hubiese sido todavía leproso en ese momento, tendría que estar viviendo fuera, apartado de la ciudad, y nadie podría ir a visitarlo en su casa, porque él era considerado inmundo, y toda persona que visitaba en su casa, que se acercaran, que la tocaran, también era considerado inmundo. Entonces era un apodo que se le dio, pero era un hombre que había ya sido sanado por Dios. Y este hombre probablemente invitó a Jesús a entrar en su casa como un acto de agradecimiento, después de haber recibido esa sanidad y haber reconocido a Cristo como su Mesías. Y vemos que cuando Jesús se reclina en la mesa para cenar, entra una mujer. Una mujer que rompe un frasco de perfume caro y lo derrama, ese aceite, sobre la cabeza de Jesús, ungiéndolo. Y eso fue un acto de adoración. Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? ¿Cómo reaccionan los discípulos? ¿Qué leímos? Se enfadaron, se indignaron. ¿Pero qué estás haciendo, mujer? Si esto es un desperdicio, eso vale mucho dinero. Para ellos fue un desperdicio. Pero Jesús le dijo: mira, deja en paz a esta mujer, porque lo que ha hecho es algo muy hermoso, que será recordado en todos los tiempos. Porque la unción de esa mujer fue una manera de honrar al Mesías y prepararlo para su sepultura. De hecho, esta cena en casa de Simón el leproso tuvo lugar aproximadamente una semana antes de que Jesús fuera crucificado. Hermanos, amigos, ¿cuántas veces a los ojos de los demás nuestras decisiones de darlo todo a Dios, de darle a Dios lo mejor de nuestra vida, parecen un desperdicio? ¿Cuántas veces te ha pasado que la gente ha juzgado lo que tú estabas diciendo? Pero si era el mejor trabajo, pero si era el mejor hombre, pero si era el mejor lugar, pero si era el mejor vestido, pero si era lo que sea lo mejor, ¿cómo has podido dárselo al Señor? Porque la gente quiere sacar beneficio de todo lo que está en sus manos, de todo lo que está a su alcance. Sin embargo, el que ama a Dios está dispuesto a morir a sí mismo, amén,
Está dispuesto a negarse, a renunciar a todo para seguir al Señor, porque ha encontrado lo más valioso que hay en este mundo. Y todo lo que podemos tener pierde valor al compararlo al gran amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hablo del desperdicio más valioso que podamos ofrecer, hacer, y es nuestra vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 3? Pero tantas cosas, pero tantas de mi vida eran para mí ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Después de todo lo que estoy viviendo, sigo pensando lo mismo. De todo lo que he pasado, sigo pensando lo mismo. Lo sigo mirando como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Perder tu vida para encontrar a Cristo es el desperdicio más valioso. Lo repito. Perder tu vida para encontrar a Cristo es el desperdicio más valioso. ¿Quién va a decir amén? Lo que hizo esta mujer, una mujer sin nombre, pero conocida en el cielo, fue un acto de completa adoración y rendición ante la persona de Jesús. Derrama ese perfume, ese desperdicio humano, terrenal. Simboliza ofrecer lo mejor de nuestra vida, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi vida, lo mejor de mis años, lo mejor de mi juventud, lo mejor de mi matrimonio, lo mejor de mi familia, lo mejor de mi trabajo, lo mejor de mi vejez, lo mejor de mis fuerzas, lo mejor de mi pasión, lo mejor de mis bienes, lo mejor de mi corazón, lo ofrezco a Dios. Derramar tu alma ante la presencia de Dios son los momentos más íntimos y transformadores que un creyente puede vivir. Hay esa canción que dice: el fuego en tus ojos me hizo enamorarme más. Quemó los otros amores, quemó los otros amores. Todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. El amor de Cristo en nuestra vida quema todos los demás amores. La llama que enciende el Señor en nosotros tiene el poder de quemar todos los amores terrenales, humanos, personales, y se convierte en nuestra hambre y deseo de querer más y decir: todavía tengo algo más que entregar, todavía tengo leña, todavía tengo algo más que entregar, todavía quiero darle algo más al Señor, porque quiero ver más de su fuego en mi vida y más de su peso de gloria sobre nosotros. ¿Qué fue lo que hicieron los niños? Hablaron de la gloria de Dios, y eso es lo que pasa cuando estamos a los pies de Jesús. Lo que le pasó seguramente a esa mujer, a las dos que se tuvieron que arrodillar besando sus pies, llorando, secando sus pies, era el peso de gloria, el peso de la presencia de Dios que los arrodillaba. Hermanos, ¿cuántas veces pasa de que estamos a la presencia de Dios, estamos en intimidad con Él, estamos reunidos orando y hay un peso sobre nosotros que casi no podemos mantenernos de pie y solo queremos estar así? No podemos ni mirarle los ojos, queremos arrodillarnos. Es su presencia sobre nosotros, es su santidad que nos confronta, es su presencia que está trabajando en nuestra vida tan real
Porque estar a los pies de Jesús es lo más valioso en nuestra vida diaria. Porque si no tengo ese tiempo con el Señor, todo lo que hago o que tengo que hacer para Dios, dentro y fuera de la iglesia, se va a convertir en una carga. Se va a convertir en un desperdicio, en una frustración, en un continuo cansancio y responsabilidades que cumplir, en renuncias humanas, porque le estamos dando más valor a otras cosas que a la persona de Jesús y a su obra en nosotros, a su obra en la cruz. Porque ahí en su presencia es donde recibimos fuerza, valor para poder predicar, para poder servir a Dios. Ahí es donde recibimos perdón, propósito, visión. Y sabéis, no puedo vivir sin el peso de la gloria de Dios en mi vida. Y digo, no quiero vivir sin ese peso. No quiero vivir sin el peso de Dios en mi vida y caminar ligera, como si todo fuera, me diera igual. No quiero vivir sin ese peso que me humilla ante la grandeza y la santidad de Dios, pero me humilla y a la vez me levanta. Ese peso de gloria que me aplasta y a la vez me impulsa. Ese peso de la presencia de Dios que me frena y a la vez me hace avanzar, me hace morir y me da vida al mismo tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque, hermanos, ante el llamado de Dios, ante su salvación, después de la obra de salvación en nuestra vida, hay un llamado a ser sus discípulos. No se resume todo en estar con Él en el monte. Él dijo, no, hay que bajar en el valle. No se resume todo en estar aquí dentro buscando a Dios. No se resume todo en un tiempo bonito de oración en nuestras casas. Después de haber conocido a Dios, de haber experimentado su perdón, hay un llamado y hay una decisión que tomar. ¿Tu vida o la de los demás? ¿Tu vida o la de los demás? El primero que se entregó y dio lo mejor de sí mismo fue Jesús. Él entregó su vida entera, dejó su gloria y vino a ser un hombre. Y entregó sus mejores años de juventud. Entregó toda su fuerza, todo de sí para salvar al mundo, para salvarte a ti. Por eso en Juan 10, siempre lo leemos este versículo, dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que me ha dicho que tengo que hacer y esto he decidido hacer. Hermanos, la vida está hecha de decisiones. ¿Estáis de acuerdo? Y tú y yo tenemos la misma oportunidad que tuvo Jesús ese día como hombre de elegir. Podemos elegir hoy hacer la voluntad del Padre entregándonos hasta el final, o podemos decidir hacer la nuestra. Poner los límites, decirle hasta aquí, yo no me quiero comprometer, yo no tengo por qué hacer. Mira, hermanos, nadie te obliga a obedecer a Dios. Nadie te obliga a estar aquí hoy. Nadie te obliga a amar a Dios. Nadie te obliga a hacer lo correcto. Nadie te obliga a predicar el Evangelio. Nadie te obliga a compartir el mensaje de Cristo. Es una decisión. Y esa decisión es fruto y consecuencia del amor que le tenemos a Dios. Y se reflejará en amar a los demás, predicándole acerca de Cristo. Y muchas veces esa predicación no será solo palabras, sino renuncias.
renuncias de tu vida, desperdicios humanos, renunciar a cosas legítimas, renunciar a amistades, renunciar a una cierta comodidad, renunciar al miedo, renunciar a la vergüenza, renunciar a mi yo para poder hacer la obra de Dios. Decido perderme a mí misma, mi derecho, mi voluntad, para ganar a otros. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Lo comentamos el miércoles y lo leemos en Marcos capítulo 15. Estoy casi terminando. Le dijeron a Jesús en la cruz: sálvate a ti mismo, hombre, y desciende de la cruz. Salvaste a otros y no te puedes salvar a sí mismo. Mira, este hombre salvó a otros, los perdonó y los sanó, y está muriendo en una cruz. Sálvate a ti mismo, Jesús. Y esa voz, hermano, sigue gritando hoy a tu oído: sálvate a ti mismo. ¿Para qué darte? ¿Para que otros estén bien? ¿Para qué te tienes que negar a cosas y renunciando a privilegios y a comodidades y a tener una vida tranquila, que nadie te moleste? ¿Para qué? Hermanos, sálvate tú o salva a otros. Es tu decisión. Así como Cristo tuvo que decidir qué hacer de su vida, pudiendo escoger otra cosa, tú también puedes escoger otra cosa. Puedes decidir salvarte a ti mismo, tener una vida cómoda y pasar olímpicamente de todo lo que están a tu alrededor, que están necesitando de que alguien le hable de Cristo. Estamos en un país, estamos en un continente con mucho bienestar económico. Sin embargo, Europa tiene que ser reevangelizada. Se ha convertido en un continente ateo, en un continente que necesita ser encontrado nuevamente por medio del mensaje del Evangelio. Y el Señor no va a mandar a ángeles, el Señor no va a descender otra vez para hablar, va a descender cuando va a descender para recoger ya a los suyos. Así, ¿qué es lo que va a hacer? Usarse de ti y de mí, aquellos que han descubierto su perdón, aquellos que han experimentado el amor de Cristo, aquellos que han sido cambiados y transformados, aquellos que han creído. A sus discípulos va a querer usar, y es tu decisión ser un discípulo de Jesús. Es tu decisión salvarte a ti o ofrecerte para salvar a otros. Puedes elegir otra vida, estás en el derecho de hacerlo. Pero te voy a decir una cosa: yo puedo elegir otra vida. Muchas veces me lo he planteado, de verdad. Pero cuando tú haces algo que está fuera de la voluntad de Dios, eres el hombre, la mujer más infeliz de este mundo. Puedes tener lo que querías alcanzar humanamente, pero aquí dentro hay un vacío, hay una insatisfacción, porque no estás haciendo plenamente la voluntad de Dios. Pero hermanos, cuando decidimos renunciar a todo lo terrenal, buscar primero el reino de Dios y su justicia, ser sus discípulos, ser usado, pues Dios nos usa, nos bendice y nos honra. Y Jesús se lo ha dicho claramente, dice que cuando tenían que entender el porqué de su venida a este mundo, por qué Jesús hizo lo que hizo y por qué sigue con lo mismo con nosotros, dice que les abrió el entendimiento, Lucas 24, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo resucitase de los muertos, y fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y Jesús cumplió la promesa? ¿Sí o no? ¿Ellos cumplieron su parte? ¿Sí o no? ¿Jesús cumplió sus promesas contigo? ¿Y tú estás cumpliendo con tu parte?
Porque el plan de Dios no terminó en Jerusalén. Empezó en Jerusalén. Llegó hasta todo el mundo. Porque el deseo de Dios es alcanzar a todo el mundo, a cada nación, a cada etnia, a cada continente. No es solo aquí ni solo ahí, es aquí y ahí. Es tener una visión global del mundo, aunque podamos tener pesos diferentes por lugares en concreto. El verdadero discípulo de Cristo tiene una visión ancha, entiende que empezó desde un lugar y terminará en ese mismo lugar, pero mientras hay que alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Esta es nuestra misión, esto es lo necesario que tenemos que hacer, eso es lo mejor que podamos ofrecer a Dios y a este mundo. De hecho, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Porque también vendrá un fin de la historia. Y tú y yo somos parte de esa historia, de ese fin, de cómo queremos que termine. Cristo se ofreció enteramente y se espera que nosotros también lo hagamos, dispuestos a predicar lo que verdaderamente la gente necesita escuchar, sin miedo a que se ofendan. Dios nos da la sabiduría para saber predicar acerca del perdón, del arrepentimiento. Y no digamos, no pongamos límite al Señor. Yo solo aquí, a mí Dios no me ha llamado a las misiones. Yo solo aquí, yo fuera, no, yo no viajo. A mí me da miedo los barcos, a mí me da miedo el avión, a mí me da miedo el burro. Yo solo aquí. Yo no tengo el don de misiones. ¿El don de misiones? ¿En qué libro está escrito? Yo no tengo el don de evangelista. Mira, hermanos, la misma Biblia que tenemos todos nos habla en 2 Corintios 5:20 del ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios, y que lo tienen todos. ¿Quién lo tiene? Todos. Tenemos no solo un don, sino un ministerio, que es un servicio que le debemos a Dios y a este mundo, reconciliarlo con su Creador. Así que, 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Así que todo lo demás son excusas. Excusas que nosotros ponemos para no hacer lo que debemos de hacer, porque no nos nace de dentro. ¿Y sabéis por qué no nace de dentro? No nace de dentro porque no pasamos tiempo a los pies de Cristo y no vivimos bajo ese peso de gloria. Porque cuando pasamos tiempo con el Señor, el Espíritu Santo nos impulsará a ser testigos de aquel que nos ha salvado y liberado de la muerte a la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso ha sido enviado. Cuando pasaremos tiempo con el Maestro, su voz nos dirá: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tranquilo, yo estaré con vosotros, yo os diré lo que tenéis que hacer. Se ha romantizado mucho el tema de las misiones. Tú le preguntas a la gente acerca de misiones y es que no sabe ni lo que está diciendo. Hermano, misiones, la gente desea más la figura del misionero que la vida del misionero. La gente idealiza mucho la vida de un pastor. Ponte mis zapatos. Ya veremos si aguanta una semana. Las misiones no son solo un viaje misionero, como si fuera una aventura de película. Las misiones no es simplemente apadrinar a un niño, no es dar un donativo. Eso es parte de... Bíblicamente, las misiones, hacer misiones significa cumplir con la gran comisión.
de servir a Dios y a este mundo, entregándonos como discípulos y predicar de Cristo a todas las naciones, extendiéndonos sin miedo a superar fronteras, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia, empezando por nuestro trabajo, empezando por nuestro servicio en la iglesia. Y no preguntamos en cada departamento donde servimos cuánto hay de la gran comisión en lo que estoy haciendo en la iglesia. Y cuánto hay de mis sueños, de mis planes y de mis cosas que yo quiero alcanzar, de que yo quiero hacer y yo quiero estar y yo quiero ser. Hacer misiones es dar lo mejor de ti para la predicación del Evangelio del Reino que se extienda en toda la tierra. Y termino diciendo esto, que Jesús, leímos, que dijo que esa mujer iba a ser recordada, ¿verdad?, en todo el mundo cada vez que se iba a predicar el Evangelio de Cristo, para recordar lo que esa mujer había hecho. Tan importante ha sido para Jesús que esa mujer le diera lo mejor que tenía. Y sabéis, lo que verdaderamente va a recordar la gente es que tú te has dado para ellos. Y lo que Cristo va a recordar es que tú le has dado lo mejor de tu vida.